Muy buenas noches, miembros de la familia. La palabra de Dios nos dice que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Abran, por favor, la palabra de Dios. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 2. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y para que esta información divina, disponible, venga a ser metabolizada, aseguremos que estamos en comunión con Dios. Gracias, Dios Padre, porque continúas dándonos el privilegio de inhalar el punto de vista divino para que éste sea metabolizado y nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Te pedimos que lo que vayamos a observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y entonces hemos visto 2 de Juan 1:1, el anciano, pero el anciano es el presbútero, es el líder, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, lo cual nos llevó a estudiar el amor personal por Dios y el amor impersonal por los miembros del género humano. 2 de Juan 1:2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Eso es lo que va a estar produciendo ese amor personal y ese amor impersonal. Y es por eso que en Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Ahora, todo esto ya lo hemos observado y en nuestra sesión anterior terminamos en este punto en particular, en lo que se refiere a el portón de la libertad. En la página 56, permítanme, estamos en la vida única, en donde el portón 6 termina la función de estar enraizado y establecido en amor-virtud. Estos dos versículos tienen que ver con el amor-virtud, amor personal por Dios y amor impersonal por el género humano. Y el status quo de la autonomía espiritual siendo enraizado y establecido en amor-virtud, para que recordemos ese amor-virtud, en donde vamos a tener la oportunidad de intensa concentración, presentado en Filipenses 1:20, en las bases de mi intensa concentración y resultante confianza, que es el sinónimo para las riquezas de su gloria, que en nada seré yo avergonzado, pero con integridad y madurez, precisamente ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi persona, sea viviendo o sea muriendo. Y estamos en la vida única, ¿ok? Vida única provee un énfasis y determina prioridades. Y la vida única empieza en el momento en que nacemos de nuevo. Y el libre albedrío está palpitando y estamos en medio de un combate. Y cada uno vamos a determinar cuánto del punto de vista divino tengamos metabolizado para ser aplicado. Ahora, el factor único de cada miembro de la deidad habitando nuestro cuerpo provee un énfasis diferente
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto significa que tú no solamente eres una nueva criatura en Cristo, Jesús, una nueva especie espiritual, sino que también esto demanda una prioridad número 1 para todo el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Y el énfasis debe ser en Dios y sobre la gente. Su punto 2, en la vida única. En la medida que tú enfatices tu experiencia con gente como más importante que tu experiencia con Dios, tu experiencia en la vida estará caracterizada por miseria autoinducida, bajo la ley de la responsabilidad, porque nosotros somos responsables por nuestras decisiones, añadiéndole a esta el sufrimiento de 3 categorías de disciplina divina, a quien Dios ama, azota y disciplina. Disciplina de advertencia, disciplina intensa y finalmente disciplina de muerte. Ya véngase para su casa. Ahora, su punto 3. Muy a menudo el problema de la niñez espiritual existe a consecuencia de prioridades erróneas. Por eso dice crezcan. Y si tenemos las prioridades erróneas, es porque no estamos inhalando y exhalando el punto de vista divino. Entonces, ¿funcionamos en la niñez o funcionamos en la adultez de la vida espiritual? Y ninguno de nosotros puede escapar las consecuencias de poner a la gente antes que la relación con Dios. Su punto A, el plan protocolo de Dios determina o enfatiza la experiencia correcta con Dios antes que puedas tener la experiencia correcta con gente. Pero Dios es invisible, por lo cual la relación con el Dios invisible puede solamente venir en una sola manera, la diaria voluntad positiva hacia la palabra de Dios. Y en la medida que permanecemos en su palabra, vamos a estar saboreando quiénes somos para Dios. De otra forma, vamos a estar saboreando y todos vamos a tener esos momentos durante el día en que vamos a estar saboreando quiénes somos para nosotros o quiénes somos para otros. Nosotros debemos estar saboreando quiénes somos para Dios, estando parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Entre más verdad tengamos inhalada, más vamos a estar parados firmes. Su punto B, la relación con Dios puede solamente venir del entendimiento de y la consistente residencia dentro de la esfera divina de poder. Y la esfera divina de poder empieza en el instante en que nacemos de nuevo. Cuando salimos de comunión, dejamos de estar funcionando en la esfera divina de poder y empezamos a funcionar en la esfera divina de poder nuestro o del cosmos. La esfera divina es el evento importante cada día de nuestra existencia. Entonces, la relación con Dios puede solamente venir del entendimiento de y la consistencia, la consistente residencia dentro de la esfera de poder divina, bajo el poder capacitador del Espíritu Santo y el momentum, y ese momentum es ese impacto de la doctrina metabolizada. Y para que esté metabolizada, tuvimos que haber inhalado en la plenitud del Espíritu. Su punto C. Tú solamente puedes tener una relación con Dios invisible a través de la rehabilitación epistemológica
o sea, a través del conocimiento, el cual viene bajo el ministerio de Dios Espíritu Santo, cuando eres positivo, cuando estás residiendo en la esfera divina y cuando estás concentrado en la enseñanza de la palabra de Dios. Su punto D, Dios invisible solamente viene a ser real para nosotros a través de la palabra de Dios, la cual es la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido por experiencia, a través de escuchar o estar concentrado, quién ha conocido por experiencia el pensamiento, la mente del Señor, para que éste le instruya? Nosotros no le instruimos a Él. Él nos instruye a nosotros a través de la formación del coeficiente mental espiritual. Y nos instruye a través del pastor y el Espíritu Santo. Y ahí estamos liberando el tiempo, porque tenemos el apetito para exponernos a la palabra de Dios. Nosotros continuamos teniendo el pensamiento, o sea, la mente de Cristo en el Nuevo Testamento, con todas sus promesas y categorizaciones, doctrinas. Su punto B o punto B, para que me sigan. El principio de la vida única. Tenemos la oportunidad de vivir la vida única, comprada en la cruz, cuando Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para venir a ser nuestro Salvador, para que todos los pecados le fueran vaciados. Entonces, el principio de la vida única, la correcta relación con Dios, es la base para una correcta relación con uno mismo y con gente. Su punto 2. La experiencia negativa, el no exponernos a la doctrina bíblica después de la salvación, la experiencia negativa con Dios resulta en experiencias erróneas con gente. La experiencia errónea con Dios resulta entonces en la experiencia errónea con gente. Y la experiencia errónea no es necesariamente voluntad negativa a la doctrina bíblica. Pues puede ser que tengas demasiadas cosas que hacer y el exponerte a la palabra de Dios viene a ser algo secundario. Y ahí en esa realidad vas a tener unas experiencias no consistentes con el programa para que estás vivo. Su punto C, la habitación de Jesucristo está relacionada al énfasis correcto en el plan protocolo de Dios. Estamos habitados por la deidad. Su punto 1, la habitación de Cristo demanda que cada creyente, cada nacido de nuevo, dé prioridad número 1 a su relación con Dios. Y va a haber muchos momentos, o todo el día, en que nuestra énfasis va a ser yo y otra persona muy importante, yo. Y ese es el momento de acudir a la muralla y utilizar uno de los centinelas, porque estamos siendo atacados por nuestra propia naturaleza de pecado. Y en esa forma citamos nuestro pecado con el centinela del 119 y regresamos a comunión. La habitación de Cristo entonces demanda que cada creyente dé prioridad número 1 a su relación con Dios. Tan pronto como ustedes aprendan que ustedes están habitados por Cristo,
de inmediato hay una demanda en su vida. Su punto 2. La habitación de Cristo demanda que cada nacido de nuevo, cada creyente, dé la prioridad número 2 a su relación consigo mismo. Y cuando esto sucede, es cuando la autoestima emerge como la primera fase de la adultez espiritual. Nos estimamos, pero no por lo que somos para nosotros ni para otros. Venimos a estimarnos por lo que somos para Dios, como hijos, hijas, herederos, herederas, sacerdotes, embajadores. Y en esa forma estaremos arreglando nuestra vida con Dios. De otra forma, vamos a estar saboreando nuestra vida con nosotros mismos. Entonces, adultez espiritual. Cuando la autoestima emerge como la primera fase de la adultez espiritual, obviamente si tú arreglas tu relación con Dios, tú terminarás en autoestima espiritual y tendrás una relación correcta contigo mismo, orientándonos a quiénes somos. Pero si estamos fuera de comunión, vamos a estar orientándonos a quiénes somos para nosotros y quiénes somos para otros. Su punto 3. La habitación de Cristo. Estamos habitados por Cristo. La habitación de Cristo demanda que cada creyente dé la prioridad 3 a la relación con gente. Porque hasta que Dios tenga la prioridad número 1 de relación y tú entonces hayas arreglado tu relación contigo mismo, tu relación con gente vendrá a ser miserable y terrible para ti. Pero para otros también, pues ellos tendrán inevitablemente que tener contacto contigo en tu miseria, en tu busca de aprobación personal, la aprobación de otros, busca de felicidad. Aquí no hay que buscar nada. Aquí, una vez que el tetel está ahí, fue exclamado, es porque todo está consumado. Y estamos vivos para estar apropiándonos de todo lo que está disponible. Su punto 4. La relación con uno mismo viene a ser máxima en el portón 5, que es la autoestima espiritual. Autoestima espiritual. Su punto 5. La relación con gente entonces viene a ser un punto máximo en el punto 6. Autonomía espiritual. Nótese el orden. Portón 5 viene antes del portón 6. Relación con Dios viene primero antes de la relación con gente. Y como resultado, cada uno de nosotros resolvemos la relación con nosotros mismos, poniendo la relación con Dios primero. Y así que la importancia de estar utilizando los centinelas. Su punto 6. La relación con Dios máxima es el portón 8, que es la madurez espiritual. Y la madurez espiritual nos lleva al principio de la rehabilitación epistemológica, o sea, a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra. La rehabilitación epistemológica es una función sin fin de la vida cristiana. Mientras estemos vivos en esta tierra, la rehabilitación epistemológica es absolutamente necesaria para que vengamos a vivir el hecho que hemos venido a ser una nueva especie espiritual en el instante de la salvación. Y queremos gozar nuestra vida espiritual.
Punto 2. La rehabilitación epistemológica entonces significa conocimiento, aprendiendo tanto los principios como sus procedimientos. El asunto más grande en el modo de vida cristiano es la persistencia en el conocer. Es un punto 3. La clave de la rehabilitación epistemológica, que es ese proceso de crecimiento espiritual, la clave de la rehabilitación epistemológica es la sabiduría que es alcanzable por todos los nacidos de nuevo. Estamos vivos después de nacer de nuevo, porque existe un programa divino para la rehabilitación epistemológica y para que alcancemos el máximo crecimiento espiritual y saboreemos la máxima felicidad, llevando a cabo el amor-virtud, amor personal por Dios y amor impersonal por todos los miembros del género humano. Punto 5. Por ejemplo, conocimiento del amor-virtud como el gran solucionador de problemas viene a ser muy importante. El entender que Cristo te habita como la confianza de gloria viene a ser muy importante en la relación del amor-virtud. Porque aunque tú estés habitado por la confianza de gloria, tú nunca entenderás o experimentarás esa gloria aparte del avanzar de los portones 5 y 6 hasta alcanzar el portón 8, el continuo crecimiento espiritual. Alcanzando la madurez espiritual es lo máximo. La realidad de la vida única experiencialmente, viviéndola. Su punto 6. La comunión o la cena del Señor es el reto para todo esto. Nosotros hemos recibido el mandato de continúen haciendo esto en memoria mía. De acuerdo a 1 Corintios 11, 24, 25, este mandato solamente puede ser ejecutado donde la rehabilitación epistemológica ha llenado los espacios doctrinales en cuanto a la cristología y soteriología, relacionados a la información no conocida, que no era conocida, de la edad de la Iglesia. Ningún creyente puede cumplir con el principio y los mandatos de la Eucaristía, del evento de la comunión, sino hasta que le haya dado la prioridad número 1 a su relación con Dios. 1 Corintios 11:24. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo, que es un sustituto por ustedes. Continúen haciendo esto en memoria mía. 1 Corintios 11:25. Igualmente también tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Continúan haciendo esto en memoria mía, continuamente recordando el evento de la liberación. Y la última cosa, la última cosa que Pedro dijo antes de morir, en 2 de Pedro 3:18, más bien sigan creciendo, es el presente activo imperativo. Sigan creciendo en la esfera de gracia y conocimiento.
la esfera de gracia y conocimiento es la orientación a la palabra de Dios. Conocimiento de su majestad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes que Pedro muriera, él entendió el énfasis. El énfasis en Dios debe de preceder el énfasis en gente. Y para que eso suceda, tenemos que haber nacido de nuevo y andar con la luz prendida, o sea, en la plenitud del Espíritu, para estar cada 24 horas inhalando y exhalando el punto de vista divino como el banquete del día. Aunque Jesucristo es la gloria Shekinah, solamente nuestro avance a la madurez espiritual le da a Él la gloria que pertenece a Él. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina, quien por la felicidad exhibida delante de Él, ¿y cuál era esa felicidad exhibida? Que el género humano pudiera nacer de nuevo. Y por esa felicidad soportó la cruz, haciendo a un lado la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:3. Y la vergüenza es todos los pecados del género humano siendo vaciados en Él. Porque considérenlo, Hebreos 12:3, considérenlo a Él que ha soportado tanta hostilidad por parte de pecadores contra sí mismo, para que no vengan a estar decaídos en su ánimo, ni desmayen en sus almas. Su punto 1, el significado de la comunión o mesa del Señor es el considerarlo a Él, quien es Dios eterno, que habita en nuestro cuerpo. Estamos habitados por Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y continuamos con el libre albedrío. Para cuando estamos fuera de comunión, citamos nuestro pecado y tenemos el hambre para organizar nuestra vida, para exponernos a la palabra de Dios. Su punto 2, nosotros podemos considerar su vida porque en su humanidad, en la esfera divina prototipo, Jesucristo dio la prioridad número 1 a la voluntad, propósito y plan de Dios Padre para la encarnación. Su oración en Getsemaní ilustró que Él dio la prioridad número 1 a su relación con el Padre y con el Espíritu. Su punto 3. La noche anterior a la cruz, Jesucristo anticipó la imputación de todos los pecados del género humano, sabiendo muy bien su impacto como perfecta humanidad y perfecto Dios en una persona para siempre. Sin embargo, en ese mismo momento de venir a ser una realidad en su mente, Jesucristo oró diciendo, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Todo esto registrado para nuestra edificación. No nuestra voluntad, sino la suya. Su punto 4. La humanidad de Cristo tenía la prioridad bien clara. Él puso a Dios antes que a la humanidad. Por eso nosotros recibimos el mandato de considérenlo a Él. Su punto 5. Si tú pones a gente, primero, tú andarás
cansado, aburrido y desanimado y hasta amargo o amarga. Tú tendrás tus momentos de estímulo, pero con las bajadas, las que inevitablemente te van a atrapar, con el cansancio, la desilusión, el desánimo, el desánimo es exactamente lo que sucede cuando el creyente da la prioridad número 1 a personas. Continuamente tenemos que estar orientados. Espérame tantito. Cito mi pecado, regreso a comunión y saboreo el punto de vista divino que haya metabolizado. De otra forma, no vamos a poder evitar la miseria autoinducida. Y tú no puedes evitar esto a menos que estés comiendo la doctrina bíblica diariamente. Y para comer algo hay que tener el apetito, y para tener el apetito hay que estar con la plenitud del Espíritu. Lo que nos lleva a nuestro punto número 11 de esta categorización. La función de la vida única, que lo estamos viendo, la vida única depende en 2 factores. Segunda de Corintios 3, 1 a 3. A, enseñanza correcta de quien sea tu pastor ideal. B, el ministerio de enseñanza de Dios Espíritu Santo en la esfera divina de poder, que es la dinasfera divina. Segunda de Corintios 3:1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos como interrogación. ¿O acaso necesitamos, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? En otras palabras, Pablo está diciendo, necesitamos una carta de recomendación ahora, siendo que ustedes ya han aceptado las enseñanzas falsas del legalismo, siendo que ustedes ya han permitido a los judaizantes enseñar en su congregación, siendo que ustedes ahora han abierto la puerta a la falsa doctrina. Lo máximo del sarcasmo de Pablo es la frase de ustedes. De ustedes. Está preguntando si él necesita otra carta de recomendación para entrar en su congregación. Su punto 2. Pablo está Pablo está sugiriendo que hay algunos en la congregación corintia que debían tener cartas de recomendación antes que sean permitidos a entrar. Sin embargo, los judaizantes entraron sin cartas de recomendación. Los judaizantes han estado desviando a los corintios, quienes ahora han venido a ser en parte una congregación legalista. Pablo está criticando a los corintios por permitir a los falsos maestros y legalistas en infiltrar la iglesia. Ahí está la diferencia entre la religión y el cristianismo. El cristianismo es una relación íntima con Dios. Su punto 3. En el rechazar el ministerio de Pablo, los corintios han invalidado la carta original de Pablo a ellos, aunque ellos no han requerido cartas de recomendación de los falsos maestros. Su punto 4. Lo máximo de su sarcasmo es de ustedes entonces.
indicando que Pablo no está pidiendo una carta de recomendación. Ahora, el principio importante, lo encontramos en la palabra de Dios metabolizada. El ministro del Señor descansa en la provisión divina de la gracia y no anda pidiendo favores. El comunicador. 2 Corintios 3:2. Ustedes mismos son nuestras cartas, escritas en sus mentes, en sus lóbulos derechos, conocidas y leídas por todos los hombres en su crecimiento espiritual. Ustedes mismos son nuestras cartas. Es una referencia al hecho que Pablo no necesita una carta de recomendación de los corintios. Pues la mayor parte de los corintios creyentes son sus convertidos. Ellos son cartas de carne vivas, manifestando el evangelismo y el ministerio de enseñanza del apóstol Pablo. Así Pablo introduce el concepto de las cartas caminantes de recomendación. Y las cartas caminantes de recomendación son aquellos que hayan escuchado la palabra de Dios, hayan nacido de nuevo, y habiendo nacido de nuevo, habiendo continuado escuchando la palabra de Dios, son cartas de recomendación caminantes, escritas en sus mentes. Significa que Pablo tenía la doctrina necesaria en su lobo derecho y la comunicó. Los corintios eran beneficiarios de la enseñanza doctrinal localizada en el lóbulo derecho de Pablo, en su marco de referencia, centro de memoria. Los corintios eran cartas escritas por Pablo, por su comunicación doctrinal. Cuando él primero vino a ellos eran una mera hoja blanca de papel. Y cuando ellos se fueron, ellos tenían la escritura. Ellos tenían la escritura de la doctrina en sus vidas, en sus lóbulos derechos. Su punto 3. Conocidas y leídas por todos los hombres. Y esto significa que todos los que tienen contacto con cada uno de nosotros como cristianos están leyendo nuestra vida, y lo que está escrito ahí es una de dos: doctrina bíblica o desastre, espiritualidad o legalismo, gracia o arrogancia, Cristo como esfera divina o Satanás como sistema cósmico. Tu vida es una carta buena o una carta mala, dependiendo de tu actitud hacia el punto de vista divino, enseñada por aquel que sea tu pastor maestro. Y ahí la importancia es darnos cuenta, ¿para qué continuamos vivos después de haber nacido de nuevo? Continuamos vivos para crecer en orientación al plan de Dios, y ese es un mandato presente, activo, imperativo. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aunque continuamos en el combate, en un cosmos gobernado por un perdedor sentenciado y sus ángeles caídos, y además teniendo una naturaleza de la caída.
Y es ahí donde tenemos la oportunidad de venir a ser héroes, héroes invisibles. Nadie tiene que estar observando, porque todo sucede en nuestras almas. Somos almas en diferentes carrocerías. Entonces, siendo que nosotros estamos habitados por los tres miembros de la Trinidad y siendo que hemos sido provistos con nuestra propia cartera de activos invisibles, la gente debía ver a Cristo en nuestras vidas. Y aquí está el reto de la carta viva, o sea, la epístola caminante. Preguntémonos, ¿cómo somos leídos por los que están en nuestra periferia? Segundo de Corintios 3:3. Siendo revelado que ustedes son una carta, son una epístola de Cristo. Ahí está. Que ha sido atendida por nosotros, no habiendo sido escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas carnales del lóbulo derecho. Su punto A. Siendo revelado que ustedes son una carta de Cristo, es el uso en reversa que Pablo hace de una metáfora en su sarcasmo santificado. Los corintios no solo son una carta de recomendación de Pablo de sus enseñanzas, sino una carta abierta de Cristo al género humano. Y cada uno de nosotros debe ser una carta abierta a los miembros del género humano. Esta carta llama la atención a sí mismo, lo cual es negativo. Esta carta llama la atención a sí mismo, lo cual es negativo. O llama la atención a Cristo, lo cual es positivo. Aunque en el combate vamos a tener puntos del día en donde vamos a estar con los ojos puestos en nosotros mismos, en lugar de poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de todo el programa para el que continuamos vivos. Su punto B, que ha sido administrada o atendida por ustedes. Significa que el ministerio, la función de enseñanza del pastor, del comunicador de la palabra, viene a ser el escribir en las vidas de la congregación. Nosotros, se refiere a Pablo, Timoteo, Tito y Apolo, todos los que fueron pastores sucesivamente en la iglesia corintia. Ninguno de estos hombres está ministrando a los corintios en ese momento, siendo que la iglesia de Corintio está bajo una terrible condición, bajo una condición terrible de enseñanza legalista. Su punto C, siendo escrita con el Espíritu del Dios viviente, es una referencia al ministerio de enseñanza de Dios Espíritu Santo. En este momento, si estamos en comunión con Dios, el ministerio de la enseñanza de la tercera persona de la Trinidad se está llevando a cabo en nuestras vidas para que esa comunicación venga a ser inhalada, metabolizada y continuamos con el libre albedrío y con la oportunidad de aplicarla. La habitación del Espíritu es la base de operaciones. Solamente a través de la llenura del Espíritu Santo y del caminar por medio del Espíritu es el ministerio del Espíritu Santo operacional. Su punto D.
Y cuando dice no en tablas de piedra, se refiere no a la ley mosaica, la cual no tiene absolutamente ninguna relación con el plan protocolo de Dios para la edad de la iglesia. Era para el cumplimiento de la ley. La ley mosaica describe la libertad en relación a la moral y al modo de operación del establecimiento, o sea, las instituciones divinas. El matrimonio, la familia y la nación. Pero el observar o cumplir con la ley no es el modo de operación cristiano. Romanos 8, 1 a 4. Romanos 8, 1 a 4. Ahora, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida, que es la ley de la llenura del Espíritu Santo, en Cristo Jesús, te ha liberado de la ley del pecado y de muerte. O sea, la ley mosaica que enseña que soy un pecador y después nos condena a muerte. Pero es a través del Espíritu de vida, que hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:3. Porque lo que para la ley mosaica era imposible hacer, en que era debilitado por la naturaleza de pecado, Dios hizo al enviar a su propio Hijo en la semejanza de carne de pecado y para una ofrenda de pecado, juzgando el pecado en la carne. Romanos 8:4. Para que la justa exigencia de la ley, o sea, la rectitud de Dios, fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, conforme a la naturaleza de pecado, sino conforme al Espíritu, conforme a la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde la justa exigencia de la ley viene a ser cumplida. Gálatas 5:18. Pero sí, tercera condicional, quizás sí o quizás no. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley. Al estar siendo guiados por el Espíritu, nosotros no estamos bajo la ley. Su punto E. No en tablas de piedra, otra vez. Se refiere a la ley mosaica, que no tiene nada que ver con el plan protocolo de Dios para la edad de la iglesia, la edad de la reunión de los miembros de la familia real. La ley mosaica describe la libertad relacionada a la moral y el modo de operación del establecimiento divino, las 4 instituciones divinas: el libre albedrío, el matrimonio, la familia y la nación. Su punto F. Sino en tablas carnales del lóbulo derecho. El lóbulo derecho es la casa de la doctrina metabolizada. Y cuando dice carnales, entre comillas, es una referencia al cuerpo humano que está habitado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que parte de la vida única es el hecho que nosotros somos una epístola viviente, una carta caminante. Resumen, el status quo de la vida única es el hecho de que cada miembro de la Trinidad habita a cada creyente de la edad de la iglesia. Continuó,
repitiendo siempre, cuando veo iglesia, es reunión de los miembros de la familia real. Porque la palabra iglesia es eclesía, que significa reunión. Y es la reunión una vez que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, habiendo sido resurrecto. La experiencia de la vida única está relacionada a la adultez espiritual. Para experimentar la vida única se requiere la adultez espiritual. Porque como niños espirituales no vamos a estar teniendo esa experiencia de la vida única. Punto C. La autoestima espiritual del portón 5 en la esfera de poder divino se caracteriza por Cristo siendo formado en nosotros, siendo formado en ti. Gálatas 4:19. Hijitos, Pablo los llevó al Señor, pero todavía son niños, todavía inmaduros, por quienes sigo teniendo dolores de parto hasta que Él, Cristo, el Cristo sea formado en ustedes a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios en la plenitud del Espíritu, obviamente. Punto D. La autonomía espiritual del portón 6 en la dinasfera divina se caracteriza por Cristo estando en su casa, en nuestras mentes. Efesios 3:17. Para que el Cristo esté en su casa, en sus corazones, que es en el flujo de su estado de conciencia, a través de la doctrina metabolizada, y en esa forma estemos siendo firmemente enraizados y establecidos en amor-virtud. Y amor-virtud, amor personal por Dios y amor impersonal por el género humano. La madurez espiritual del portón 8 en la esfera de poder divino se caracteriza por Cristo siendo glorificado en nuestros cuerpos. Filipenses 1:20. En las bases de mi intensa, ansiosa anticipación. Y recordemos dónde está en la prisión. En las bases de mi intensa, ansiosa anticipación, o sea, concentración en la palabra de Dios, resultante absoluta confianza, que es el sinónimo para las riquezas de su gloria, que en nada seré yo avergonzado en el trono de evaluación de Cristo. Pero con integridad, de madurez, precisamente ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi persona, sea viviendo o muriendo. Punto F. El hecho que Dios Padre ahora mora en nosotros es la garantía de su obra para nuestro beneficio en la eternidad pasada. Él es el autor de nuestra cartera de activos invisibles, el depositario de nuestras bendiciones en depósito, el diseñador de nuestro palacio, que es la dinasfera divina, el autor intelectual del plan protocolo de Dios. Por lo tanto, el estar habitados por Dios Padre es una garantía que Él tiene un plan personal para cada nacido de nuevo. Y en ese momento recibió la rectitud de Dios. El hecho que Jesucristo mora en nosotros es el escudo de la familia real, la garantía de la disponibilidad de poder divino, la garantía de vida después
de la salvación, la garantía de la distribución de todas las bendiciones en depósito, la motivación perpetua para ese impulso, ese momentum en la adultez espiritual, y del tener las prioridades correctas. Énfasis en Dios sobre énfasis en gente y énfasis en poder divino sobre énfasis en poder humano. Punto H. El propósito para el morar del Espíritu Santo en nuestros cuerpos es para proveer un templo para el morar de Jesucristo y el tener una base de operaciones para cada momento de nuestras vidas. El propósito para el morar del Espíritu Santo en nuestros cuerpos es para proveer un templo para el morar de Jesucristo y el tener una base de operaciones para el ministerio del Espíritu Santo en la ejecución del plan protocolo. El plan protocolo es un procedimiento exacto y preciso. El estilo de vida de sabiduría y la vida única. La vida única está relacionada al hecho que cada persona de la Trinidad mora en nuestros cuerpos. Y con eso terminamos exactamente este banquete. Gracias Dios Padre por todas las provisiones para llegar al banquete y para saborearlo. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra continua edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.